Noticia importante, ya que en las últimas horas Naciones Unidas ha solicitado al gobierno de Guatemala que frene el reclutamiento de menores de edad que son integrados a las maras y también al narcotráfico. Durante la entrega del séptimo informe sobre la situación en Guatemala, el comité que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño mostró su preocupación por el impacto de la violencia de estos grupos en la infancia. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas solicitó que se prevenga estos reclutamientos y enfrentar las causas de raíz del fenómeno, tales como la pobreza, la exclusión económica y la discriminación. Aunque se han iniciado campañas de prevención contra este fenómeno, como la denominada Policía Tu Amigo o la participación de Guatemala en el programa GRID, el Comité de Expertos de la ONU se mostró profundamente preocupado por el adverso impacto de la violencia de bandas en los derechos del niño. En el mismo ámbito, el órgano de Naciones Unidas instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas de asistencia legal y asesoramiento para niños y niñas víctimas del tráfico de personas, prostitución y pornografía. También expresó inquietud por el alto nivel de violencia contra la infancia en el país. Y precisamente el Refugio de la Niñez también reaccionó ante la resolución del Comité de Naciones Unidas para evitar el reclutamiento de menores. Y es que debemos mencionar que Naciones Unidas el día de ayer informó la resolución del Comité de Derechos del Niño, quienes realizan la petición a autoridades gubernamentales de Guatemala para poder poner mayor énfasis en la problemática del reclutamiento de menores de edad para las pandillas. Así que en esta mañana nos encontramos en el Refugio de la Niñez, también para conocer más acerca de este tema y cuál es la situación actual que tenemos en el país. Le damos la bienvenida al licenciado Eric Maldonado, quien nos comentará acerca del tema. Sí, efectivamente, la resolución emitida por el Comité de Derechos del Niño pidiendo a Guatemala tomar medidas para esta problemática viene a poner sobre la mesa una realidad que Refugio de la Niñez ya desde hace buen tiempo ha venido evidenciando. Lamentablemente, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines de ser sometidos a actividades delictivas es una práctica habitual por parte de las maras o las pandillas. Nosotros logramos identificar diversos casos que se han llevado a cabo en los cuales las víctimas, principalmente mujeres, han ingresado a nuestros centros de protección. Cabe recordar que de conformidad con la legislación guatemalteca, el reclutamiento de personas menores de edad con fines ilícitos es una de las 16 modalidades o formas de trata de personas a la luz del artículo 202 ter del Código Penal, y es en ese sentido que nosotros visibilizamos que esta es una práctica mucho más habitual, mucho más común, lamentablemente, de lo que se cree, y hacemos votos precisamente para que haya una inversión fuerte para visibilizar el tema y sobre todo para evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan en este tipo de riesgos. Y es que debemos mencionar que debido a este tema también hace algunos años se habilitó el programa Escuelas Seguras de la Policía Nacional Civil con el fin de poder tener mayor control en los centros educativos que se ven amenazados por la violencia. En la actualidad son más de 400 centros educativos que cuentan con este servicio en horas de entrada y salida. Así que también cuál es la postura y qué dirían ustedes acerca de esta resolución que realizó ONU. Sí, es muy importante. Como he dicho, es visibilizar una realidad que existe y también indicar que así como lamentablemente patrones de machismo y discriminación se ven a nivel nacional en todos los ámbitos, también dentro de las mismas maras. Es decir, los roles que cumplen las niñas y adolescentes que son reclutadas son diferentes al de los niños y adolescentes hombres. Las niñas principalmente son destinadas a ritos de iniciación, así como actividades como llevar teléfonos, ser banderas, etc. En el caso de los niños y jóvenes,
sus roles son otros, principalmente el tema de sicariato o inclusive toma de decisiones. Nuestra recomendación a los padres de familia y a cualquier persona que tenga conocimiento del reclutamiento es la denuncia como mecanismo para garantizar la restitución de derechos, y a las autoridades pues hacerles ver que lamentablemente muchos niños, niñas y adolescentes históricamente excluidos sin recibir servicios básicos ven en la familia, ven en las maras un mecanismo que se asemeja a la familia. Muchas veces hay un desarraigo familiar debido a procesos migratorios de los padres. Entonces creo que es muy importante la intervención por parte del Estado para evitar que lamentablemente, como sucede, los grupos delictivos sean un referente afectivo para las víctimas. Y es que mencionaba algo muy importante, licenciado, y es precisamente que ONU mencionó que para poder disminuir estos hechos, pues también es importante enfrentar los problemas como la discriminación y la pobreza. Es una solicitud importante la que ha hecho Naciones Unidas al gobierno de nuestro país, y vamos a escuchar ahora qué dice el mandatario guatemalteco. Creemos que uno de los problemas centrales que existen en este sentido es el abandono de las autoridades públicas y también de las comunidades, de esas zonas en donde se está concentrando esta población que vive al margen y prisionera de la actividad de las pandillas. Nosotros, como parte de nuestra estrategia de seguridad, estamos diseñando no únicamente medidas para contener la actividad criminal de las maras, sino además para desarrollar una mayor presencia de las instituciones del Estado en esas zonas y generar alternativas de vida para que la juventud tenga muchísimas más oportunidades y no caiga prisionera dentro de estos esfuerzos. Es un tema en donde estamos colaborando con la comunidad internacional para lograr generar impacto en este sentido. Hemos consultado con un experto respecto a la postura que se tiene relacionada al reclutamiento de menores, y es la periodista Mabel Saucedo quien nos informa. Amigos de TN23, buenas tardes. Y es que efectivamente la Organización de las Naciones Unidas emitió esta situación para Guatemala, en la cual señala de que hay que rescatar a los niños y jóvenes del reclutamiento de las pandillas. Es por ello que hoy estamos con el profesional Lisandro Acuña. Él es analista en temas de seguridad, licenciado, para que usted nos pueda señalar algunos puntos con relación a cuáles pueden ser factores que beneficien a que esa situación se dé en el territorio guatemalteco. Bueno, primero hay que tener en cuenta tres factores fundamentales sobre los cuales se debe trabajar, que es la exclusión socioeconómica histórica que ha tenido el Estado de Guatemala, la discriminación y la exclusión social, que obviamente ha afectado en este caso principalmente a los jóvenes, pero también los niños merecen que se les garantice la prestación de servicios básicos, como lo es el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad, a la justicia. Trabajar mucho en el tema de la desintegración familiar es fundamental, porque eso ha motivado también que muchos niños y jóvenes queden vulnerables y sean cooptados por el crimen organizado. En ese sentido, pues también la ONU señala precisamente que se trabaje desde la matriz de los problemas, pero aquí también, ¿cuánto tiempo podría demorar para Guatemala poder rescatar a niños y jóvenes de este flagelo social? El tema va focalizado precisamente la recomendación que hace la ONU a la prevención del delito. En Guatemala hemos visto dos temas que se han desarrollado muy claro, como lo es la represión en este caso, y obviamente la rehabilitación, que no ha sido mucho, y la reintegración social. Pero la prevención del delito obviamente está focalizado a este tema que recomienda la ONU. Son medidas que obviamente no tienen un resultado en el corto plazo. Estamos hablando de entre el mediano y largo plazo los resultados que se dan, porque si la juventud ya se toma en cuenta y tiene acceso a estos servicios fundamentales que hemos indicado, ellos ya van desempeñándose en una actividad positiva
y van siendo autosuficientes y útiles a la sociedad y autosostenibles económicamente. Entonces, esto evita la cooptación del crimen organizado por la vulnerabilidad que han venido representando en la falta de interés por parte del Estado en trabajar en beneficio de la niñez y de la adolescencia en el país. Más de la mitad de la población guatemalteca es gente joven. ¿Qué hacer o qué planes tener a corto plazo para evitar este tipo de situación? Sí, el 60% de la población es productiva. Es gente joven que está en condición de producir para el país. A través de políticas públicas, o sea, las leyes no nos van a dar una solución a los grandes problemas estructurales que tenemos y es muy fundamental trabajar en el tema de políticas públicas, por ejemplo, instituciones como Conjuve, que obviamente, y de sociedad civil y academia que han trabajado y han generado propuestas. Entonces es fundamental establecer una comisión desde la Vicepresidencia de la República para analizar todas las propuestas que existen en Guatemala que van relativas a la prevención del delito y a garantizarle a la juventud la prestación de los servicios básicos y principalmente a la niñez. Entonces, desde esa perspectiva, sí se considera que estos puede ser un resultado en el mediano y largo plazo. Pero es fundamental establecer una comisión que recopile todas esas propuestas y llevarlas a la práctica. Y algo fundamental es que se garantice de alguna manera el presupuesto, porque muchas veces tenemos políticas públicas muy buenas que van focalizadas a la prevención de la violencia, pero por la carencia y el compromiso político en generar, en este caso, el presupuesto, no se pueden llevar a la praxis y no se pueden desarrollar. Le agradecemos, licenciado, por esos puntos analíticos con relación a que se pueda cumplir esta petición que hace la ONU con relación a Guatemala para rescatar a los menores de edad de estas agrupaciones antisociales. De esta cuenta, pues también es importante recordar que las áreas más vulnerables se han dado también en áreas de pobreza, pero también urbanas, en donde hay juventud y niñez vulnerable por los factores que ya mencionó el profesional. Así que es parte de la ampliación que tenemos al momento. En cámara, Diego Ulín. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes. Muchas gracias.